Bienvenidos seáis todos a la inauguración de este ciclo de conferencias organizado por Fundación Juan Monal. Y espero que esta sea la primera convocatoria de otras muchas y os pueda encontrar de nuevo aquí. Gracias por vuestra presencia. De modo especial, quiero dar las gracias a nuestro querido arzobispo, don Vicente, por su presencia. Nos anima en esta nueva etapa de la Fundación y le expresamos que queremos seguir siendo expresión de esta Iglesia samaritana y solidaria. Y también queremos ser expresión de una Iglesia con corazón y que sea buena noticia para los pobres, como es el proyecto de este año. También os presento a José Luis Segovia, que le gusta que le llamemos en plan familiar Josito, y así lo voy a hacer, que luego os lo presentaré un poco más detenidamente. Os voy a presentar cuál es el origen o el deseo de promover este ciclo de conferencias. Como ya sabéis, Fundación Juan Monal es la ONG de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Esta ONG, esta fundación, este año va a cumplir 20 años de existencia. Y para removernos por dentro, porque cuando pasa el tiempo, pues a veces nos podemos acomodar en un estatus, en un modo de hacer las cosas, y para removernos interiormente y reavivar esa chispa que dio origen a esta preciosa obra, queremos que este ciclo de conferencias sea un encuentro para reflexionar todos juntos. Un encuentro donde podamos crear este espacio donde todos podamos oír hablar de esta cultura de hospitalidad de la que tan necesitada está nuestro mundo, nuestra sociedad. Es por eso que deseamos que esta humilde propuesta sea una propuesta a través de la cual ofrezcamos entre todos, laicos, hermanas y colaboradores y padrinos, podamos ofrecer este rostro de hospitalidad solidaria. Este ciclo va a constar de 3 momentos. El primer momento es mostrar un rostro de la sociedad, una atención que necesita urgencia. Como es evidente, vemos que en nuestro mundo la realidad social que estamos viviendo ahora es el drama de las migraciones. Por lo tanto, pensamos en Josito y en su mesa por la hospitalidad para que nos llamara un poco la atención sobre esta realidad. En otro momento tendremos otra charla en la que veamos nuestra respuesta de Fundación en misión compartida, donde podamos reflexionar todos juntos qué podemos ofrecer a la sociedad. Y por último, otra charla sería con un sello propio, el de la hospitalidad solidaria, donde miraremos la realidad que vivieron también nuestros fundadores, de modo especial el padre Juan Monal, que es el inspirador de esta fundación. Pues bien, este va a ser un poco lo que cada año, si tenemos buena respuesta, iremos proponiendo a todos los grupos, porque esto es un foro que queremos que sea abierto, no solamente a colaboradores, a voluntarios, sino también a todas las realidades eclesiales que también tienen y trabajan el tema de la hospitalidad, de las migraciones o de ayuda a los pobres. Pues bien, esto es el plan de las conferencias y luego ya paso a presentaros a Josito, que como sabéis y lo conocéis ya muchos aquí en la diócesis, es vicario episcopal de la diócesis de Madrid, de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, que también es el creador de la Mesa por la Hospitalidad, que os hablará también de ella. También es autor, junto con otro pensador, Luis Aranguren, del libro No te olvides de los pobres, notas para apuntalar el giro social de la Iglesia. En este libro, entre otras cosas que nos dice preciosas, nos invita a educar la mirada.
y nos invita a tener una mirada amable, solidaria y desde las bajuras a los que sufren, y una mirada crítica ante la realidad. Esa tensión moral que hay entre lo que la realidad es y lo que la realidad debe ser. Lo he aprendido bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, Josito, como veis, lleva en el corazón la causa de los más pobres y desatendidos y es un gran luchador por la hospitalidad. Y además, aunque él no quiere que lo diga, lo digo con un poco de guiño, ha sido nominado no a los Oscar ni a los Goya, sino nominado a los premios Carisma que CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, inaugura este año. Y uno de los premios es para el Premio Carisma de Justicia y Solidaridad para Josito. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Muy bien. Pues muy buenas tardes y muchas gracias, Esperanza, por tus palabras cariñosas. Y permitidme que primero haga un saludo muy especial a don Vicente. No hace demasiados meses, invitado por él precisamente en esta querida diócesis, pues teníamos una conferencia sobre un tema muy similar al que vamos a compartir ahora. Y sobre todo, pues muchísimas gracias a todas vosotras y a todos los que habéis querido compartir este ratejo. Yo celebro un montón el que, bueno, pues empecemos este ciclo de conferencias que tratan de relanzar este foro y estas actividades de la Fundación con una reflexión acerca de una de las virtudes públicas. No solo es una virtud cristiana, que lo es también, sino que también es una virtud pública, porque tiene que articularse también entre los ciudadanos, también tiene su competencia en los poderes públicos, como es la virtud de la hospitalidad. Pero nosotros como creyentes empezamos con esa cita que a mí me parece que es como una llamada de atención del autor de la carta a los Hebreos, cuando nos dice en el capítulo 13, no os olvidéis de la hospitalidad. Señal de que, como todas las virtudes, si no mantenemos esa tensión que decía Esperanza, y lo ético y lo religioso reclama de nosotros una actitud tensional, porque si no, nos relajamos. Pasa como con los músculos o con la inteligencia, que si no la desarrollamos mucho, enseguida tienden a ser atrofiados. Por eso la dimensión religiosa, como la dimensión ética, reclaman continua tensión para poder volar un poquito más alto. Por eso las virtudes siempre nos ponen en tensión. Las virtudes siempre se dirigen a lo no hecho y está pendiente de ser realizado. Y en concreto, por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, señal de que, como el resto de las virtudes, es fácil que nos podamos descuidar. Así que está muy bien que nos lo recuerde el autor de la carta a los Hebreos. Y luego lo completa diciendo, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hablaremos de eso después, porque la verdad es que, como os ocurre exactamente aquí y en todos los lugares, la experiencia de la práctica de la hospitalidad nos regala muchísimo más de que lo que nosotros podamos dar, y aprendemos muchísimas cosas. Bueno, os cuento cómo he articulado esta intervención mía. En primer lugar, me gustaría reflexionar sobre los presupuestos de la virtud de la hospitalidad. Diréis, pues vaya rollo, si es simplemente con acoger, sí, pero es importante. Yo siempre digo que una buena teoría es condición de posibilidad de una buena práctica. Y por tanto, una virtud tan importante como es la hospitalidad, una virtud que está tan en entredicho, que está tan cuestionada, y digo, uno de los últimos cuestionamientos que a mí me ha resultado especialmente sangrante lo tenemos nada menos que del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que coloca el ejercicio efectivo de los derechos en elementos completamente accesorios, algunos de los cuales son de cumplimiento imposible. Entonces, madre mía, estamos devaluando un montón el contenido esencial y la efectividad de los derechos humanos. Por eso no está mal que empecemos con algunos elementos teóricos, procuraré que no sean nada pesados, sino que sean divertidos, pero que nos ayuden a colgar de una percha correcta la hospitalidad para que no nos la zarandeen
o si nos la zarandeen, que seamos conscientes de que se está moviendo algo realmente fundamental, importante, que tiene que ver con la dignidad de las personas y que por tanto no es cualquier cosa. Pues vamos a los presupuestos. El primero es la reivindicación de la dimensión ética de esta virtud, de la virtud de la hospitalidad y por tanto de esa tensión a la que se refería Esperanza entre lo que somos y aquello que estamos llamados a ser, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Y en concreto, esta apelación a la ética supone que la hospitalidad tenemos que colgarla de la percha de la ética de los principios y no de las consecuencias. A ver si lo voy a explicar de una manera más pedestre para que no, porque dices, uy, pues qué palabras y qué cosas. Bueno, pues sí, es que, por ejemplo, tenemos que ser hospitalarios con las personas que vienen extranjeras porque nos ayudan a incrementar el Producto Interior Bruto, probablemente nos van a ayudar a que la caja de la Seguridad Social tenga unas garantías, o porque son personas. No sé si me estoy explicando. ¿Me explico? Es decir, si además de que las personas vengan nos enriquecemos, damos palmas con las orejas. Pero es que, aunque no nos enriqueciéramos, el deber de solidaridad es un deber previo. No sé si me explico. Si yo voy en un barco por el mar y hay una persona que se está ahogando, oye, a lo mejor luego resulta que es el premio Nobel y me ayuda a ver cómo hago más eficiente el consumo de mi barco y hasta me ahorro gasóleo. Pero si le salvo, no es por eso, es porque es una persona que está en situación de vulnerabilidad. Es decir, le salvo por principio. No sé si me explico. Y las virtudes públicas, civiles, pero por supuesto las virtudes también dentro de la Iglesia que tenemos que practicar los creyentes, son virtudes incondicionales y son virtudes por principio. Es decir, independientemente de las consecuencias. De manera que si el ser hospitalarios nos da la lata, ¿dejamos de ser hospitalarios? Pues no. ¿Me explico? Es decir, que este principio, que suena así, lo del principialismo, consecuencialismo, hace referencia a una cosa muy básica, y es que hay cosas que deben ser hechas porque son buenas. Punto. La hospitalidad es una virtud que tiene que ser practicada porque es una exigencia de un imperativo ético categórico. ¿De acuerdo? Por tanto, si además hay consecuencias positivas, mejor. Pero si no las hay, tenemos que seguir practicando la hospitalidad. Por tanto, primer principio, la percha de la ética y la percha de la incondicionalidad de esta virtud que no depende de sus consecuencias. Segundo principio. Parte del presupuesto de cómo nos entendemos los seres humanos. Y esta es una cuestión que cada vez va a ser más debatida cuando seamos medio clónicos y tengamos una pierna de titanio y las orejas de plastilina y no sé cuánto, vamos a empezar a cuestionarnos. Eso a nosotros ya nos pilla muy mayores a la mayoría y no lo veremos, pero ¿quiénes somos los seres humanos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son las notas características de la humanidad? Va teniendo cada vez más importancia. El Papa Benedicto XVI afirmó que la cuestión social cada vez más tenía que ver con el elemento antropológico. Por tanto, una reflexión sobre el ser humano es fundamental también en la acción social, o me atrevería a decir especialmente en la acción social donde vamos a convivir con otras cosmovisiones y otras formas de entender el mundo. Pues bien, antropológicamente partimos de que somos imagen de Dios y por tanto somos seres amigables, abiertos a los demás, abiertos a la trascendencia. Somos un regalo para los demás y acogemos al otro como regalo. De manera que desde nuestra visión del ser humano, el otro es siempre un regalo para mí. A veces el otro es un poquito cardo y es un regalo que viene en un envoltorio un poco latoso. Pero a priori el otro es siempre un regalo para mí. Y yo no me realizo como persona ni me puedo realizar como cristiano sin la proximidad, sin la proximidad, sin la dimensión de alteridad, sin contar con el otro. Por tanto, antropológicamente somos seres para la comunión. Sin el otro estamos incompletos. Por eso se entiende bien que en el Génesis el primer bofetón, o el segundo, porque el primero fue de nuestros padres, es ¿acaso soy guardián de mi hermano? Pues por supuesto que sí. Todos somos guardianes
de nuestros hermanos. Y en mantener esa actitud de guardar, de acoger, de hospitalidad, nos jugamos la propia dignidad. La tercera es que somos seres buscadores de verdad, de una verdad que no llegamos a tener nunca completa en esta tierra hasta que nos pasemos a la otra orilla y contemplemos a Dios cara a cara y tal cual es, y de momento pues tenemos que ir buscándola como podemos. Pero esa búsqueda de la verdad la hacemos siempre en compañía de otros que nos complementan, que nos cuestionan, incluso que nos critican y nos ayudan a ser mejores. Por eso el otro y la diferencia del otro es también un elemento fundamental para mantenernos en esa tensión que busca la verdad. La hospitalidad tiene que ver también con esa verdad para toda la humanidad. En tercer lugar, una lectura creyente de la hospitalidad nos hace descubrir que incluso el otro, cuanto más diferente a mí sea, cuanto más otro, si tiene otros rasgos, otro color de la piel, otras costumbres, otra cultura, otra religión, el otro, cuanto más otro sea, más me permite acceder en creyente a la experiencia del totalmente otro. El totalmente otro con mayúsculas para nosotros es Dios. Es decir, que sin experiencia de la diferencia y del otro, nos perdemos seguro algo de la experiencia intensa de Dios, que es un Dios Trinidad, que es un Dios trino, que es un Dios diverso, tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Por tanto, la hospitalidad es una virtud que nos ayuda a acoger al otro, al que es diferente, y nos ayuda a experimentar con más intensidad a Dios. Si somos hospitalarios con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, lo seremos también de la experiencia de Dios. Ya lo decía Santiago, ¿no? El que se cierra al hermano, que luego no venga diciendo que tiene muy buenas relaciones con Dios. Pues la hospitalidad para con el otro es también la capacidad para acoger en nuestra vida al Dios que se revela en Jesús. De manera que si no somos hospitalarios, podemos ser muy religiosos, pero no estaremos desde luego en la religión encarnada del Dios que se revela en Jesucristo. La quinta nota que nos apuntala esta idea de hospitalidad tiene que ver con nuestra confesión cristiana católica. Nosotros, la mayoría supongo de los aquí presentes, pertenecemos a la Iglesia Católica, cuya nota es precisamente la universalidad. Aquí no hay ni judíos ni griegos, sino que todos somos uno en Cristo. Si algo tendríamos que tener, especialmente dentro de las distintas confesiones cristianas, los católicos, es esa línea de hospitalidad, de acogida, precisamente por nuestro carácter universalista, que es lo más incompatible a cualquier forma de ismo que nos atrinchera en nuestra propia identidad, cerrándonos frente a las demás. Los ismos, llevados al extremo, lo que siempre hacen es afirmar nuestra identidad frente a otros. Sin embargo, la tradición católica lo que hace es afirmar nuestra identidad en el encuentro feliz y fecundo y abierto con los otros. Por tanto, el catolicismo es una experiencia, vivir católicamente es una experiencia que nos ayuda en la práctica de la virtud de la hospitalidad. Y la última nota de esta percha, que puede sonar un poco teórica, pero que os aseguro que no, y que hay que construirla con estos mimbres recios para que no se nos timbree a la menor de cambio, tiene que ver con una idea de la fenomenología de la religión que dice que hay lugares, hay ámbitos, espacios, experiencias no profanables, es decir, sagradas. Pues bien, la hospitalidad, la acogida al diferente, la acogida al extranjero, es un tipo de relación no profanable, no está sometida a la lógica tremenda del mercado. Hoy hablamos de que todo se compra y de que todo se vende. Pues no es verdad. De que siempre hacemos algo por interés. Pues no es verdad. La hospitalidad es la forma más evidente, más clara, más intensa de decir no a una lógica del intercambio tremendamente materialista que nos hace que pensemos que los seres humanos somos mercancías. Ahora acabo de escribir yo un articulito a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo y lo titulaba
las personas no son fardos que se puedan devolver a origen. Es decir, los seres humanos tenemos una preciosa dignidad que tiene que ver con nuestra identidad personal. Cada uno somos único, singular, irrepetible, y no puede ser, como sucede en la frontera sur, que alguien sea interceptado y ni siquiera se le filie, es decir, ni siquiera se le pregunte cómo te llamas. Es el colmo. O sea, que el derecho obvie algo tan elemental como es el primer reconocimiento, que es el ver la cara del otro, y que se niegue a saber cómo se llama. Pues según la última sentencia del Tribunal Constitucional, en determinados supuestos se intercepta a una persona, no se le pregunta ni cómo se llama, ni cómo está, ni quién es, y directamente a origen. Se le pone un sello, eso lo digo yo, no se le pone ni siquiera un sello, sino a origen, y ahí te busques la vida. Es un ejemplo de degradación tremenda de lo que son las relaciones interpersonales. Fijaros que incluso, seguro que aquí estáis también personas que os habéis movido en el ámbito de la pastoral penitenciaria. ¿Qué es lo que se hace, y si no en cualquier película? ¿Qué se hace con un reo que ha cometido 500.000 crímenes al final del juicio? ¿Qué se le dice? La última palabra. El derecho a la última palabra. Es una forma jurídica de expresar la delicadeza y el respeto que merece una persona, incluso aun cuando pueda estar imputado por crímenes horrendos. Se le deja que formule la palabra. Los cristianos sabemos bien que nuestras palabras, aunque sean un balbuceo tímido, son expresión de esa gran palabra que nos contiene, que es la palabra de Dios. Por eso las palabras para nosotros significan espacio de encuentro y tienen un eco del misterio de Dios. Negarle a alguien la última palabra es negarle la dignidad. Pues bien, con nuestros hermanos extranjeros en frontera sur no se les deja decir la primera. ¿Qué os parece? Si a un señor que puede haber cometido montones de crímenes le dejamos, afortunadamente, decir la última palabra, porque es un ser humano que tiene derecho a decir algo, porque lo que se va a ocurrir con él va a determinar cuál es la suerte de su vida, si va a estar preso o va a estar en libertad, y a una persona que la devolvemos al desierto después de un periplo de miles de kilómetros, no le dejamos decir la primera palabra, ni siquiera decir cómo se llama, ni siquiera señalar si es mayor o menor, si ha sido una mujer que ha sido objeto de trata, si está enferma o está sana. Algo tan elemental que pertenece a la esencia. Por eso os decía, ojo con los elementos que he apuntado antes de la antropología del ser humano, que somos seres relacionales, que cuando entramos en un sitio, ¿qué es lo que decimos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aunque sea a veces, que a mí me pone un poco nervioso ese saludo que se ha hecho tan... Todo bien, ¿no? A mí me pone un poco nervioso, porque digo, bueno, déjame que te lo diga, ¿no? Porque si ya me dices todo bien, es como para decir, no me metas en líos, ves por supuesto que estás muy bien y no me compliques la vida. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale, pues en fin, no deja de ser una degradación del saludo, ¿no? Y el saludo más original es que es el que se abre al otro y se hace no como afirmación, sino como interrogación. ¿Cómo estás tú? ¿Qué puedo hacer por ti? Son las preguntas que hace Jesús cuando se encuentra con el rostro del otro, ¿no? Los signos de Jesús son signos de hospitalidad, son signos de acogida, de gratuidad. Y en el fondo la hospitalidad tiene que ver con el reconocimiento de la singularidad del otro. Por eso cuando no preguntamos y solo afirmamos, ¡todo bien!, no estamos dejando hueco al otro. Y cuando cogemos y devolvemos a las personas como fardos, sin preguntarles ni siquiera cómo se llaman, ni filiarlos, o sea, inscribirlos en un sitio para decir, mira, por la frontera o por la valla tal han saltado fulano, mengano y zután, y luego pues los devolvemos o hacemos lo que sea. No, ni siquiera se apuntan los nombres. Es terrible, porque ni siquiera son números, no nos interesan ni siquiera en cuanto a números, porque no se hace una afiliación, no se hace un cómputo de eso. ¿Entendéis por qué he insistido tanto en esta idea de que la hospitalidad tenemos que colgarla de perchas firmes? No simplemente puede ser una acción de bonomía, una acción de generosidad, sino que tiene un componente que bebe además en el horizonte cristiano de elementos muy nucleares de nuestra fe y de nuestra forma de concebir a los seres humanos. Segunda cosita. Primera, la percha. La segunda es quitarnos un poco los miedos. La hospitalidad
El enemigo de la hospitalidad no es el racismo, no es la xenofobia. Yo muchas veces dicen, bueno, es que fíjate las declaraciones de uno o de otro, o las que son peores, en el mercado, o en la peluquería, o en el bar, los comentarios que hace la gente, incluidos especialmente los barrios populares. Pues hay a veces unos comentarios sobre nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, asilados y refugiados, que madre del amor hermoso. Pues no son debidos, fíjate, yo digo, no me gusta achacarles enseguida y a la primera de cambio, esto es racismo, esto es xenofobia, no, es miedo, es miedo. Y el miedo se combate no con la descalificación, por eso no me gusta descalificar a nadie, no debemos descalificar incluso a quienes no piensan como nosotros, sino que se combate con la información, se combate con el argumento. El miedo se deconstruye con el dato. Se deconstruye con el dato, no con la descalificación. Y decir que el que piensa distinto de nosotros en términos de hospitalidad sistemáticamente es racista o es un xenófobo, me parece que hace muy poco favor a la causa de la hospitalidad. Por eso yo os apunto algunos datos para desactivar esos brotes de, más que de racismo y de xenofobia, de miedo al diferente. Que el miedo al diferente, dicen los antropólogos, vienen de una experiencia que en el fondo tenemos todos y que es muy bueno que nos reconozcamos, que es el miedo a ser comidos. Durante muchos miles de años estuvimos, tanto el Homo sapiens como el neandertal, como el resto estuvimos subidos en los árboles, escondidos en las cuevas, y cuando veíamos a alguien diferente de nosotros, con otros rasgos distintos, lo que hacíamos era volvernos corriendo a subir a los árboles o escondernos de nuevo en la cueva, porque venía un bicho más grande que nosotros normalmente y nos devoraba. Y eso lo tenemos metido ahí en la zona central, en el arquetálamo, en la zona más antigua del cerebro. Y lo tenemos tan metido que cuando vemos a alguien que es distinto de nosotros, nos llevamos un susto. Y si somos blancos, nos asusta un negro. Y si somos negros, nos asusta un blanco. Hasta ahí, nada especial. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente. Pero lo que tenemos que hacer es desmontar ese sentimiento de miedo para que no se convierta racional y emocionalmente en una desconfianza hacia el otro. Es uno de los grandes antisignos de nuestra época, es precisamente el miedo al diferente, la falta de respeto al diferente que bebe precisamente de esa situación de miedo. Bueno, pues por iluminar algunas cosas que os digo muy sencillas y muy elementales. De vez en cuando, aunque la cifra global de personas que se están desplazando al interior de España ha bajado notoriamente este año, sin embargo, es verdad que seguimos soportando una presión de flujos de entrada significativos, importantes, que han conocido un incremento. Pero esto hay que ponerlo en relación con nuestra población, con cuántos somos. ¿Sabéis cuántas personas necesitamos de aquí al año 2050 para mantener la población que en este momento somos en España? No digo para crecer, digo para mantenernos. Y cuando digo mantenernos, supone, efectivamente, aquí me voy al consecuencialismo, la capacidad de sostener el sistema de seguridad social, la sanidad pública, los impuestos, etcétera, etcétera. Porque no se nos olvide que incluso las personas migrantes en situación de ilegalidad pagan impuestos. Pagan impuestos. Cuando compran el pan, están pagando el mismo impuesto que yo, aunque incluso no tengan prácticamente ingresos. Por tanto, contribuyen también a la riqueza pública y contribuyen a las cargas que llevamos entre todos los ciudadanos que estamos en el territorio de este país. Pues bien, ¿sabéis cuántas personas se necesitan cada año para mantenernos en la situación vegetativa que tenemos ahora, que sabéis que es negativo, tenemos un saldo negativo? Para que la población se mantenga necesitamos 2.1, es decir, que 2 personas generen, por hablar así, 2 personas y una decinita, porque si es menos, vamos a menos. Bueno, pues estamos en 1.2 aproximadamente, somos uno de los países con las tasas más bajas de natalidad, ¿no? Que nos lleva a cuestionarnos también qué modelo de sociedad queremos construir,
donde ni siquiera la ilusión por el generar vida, que los seres humanos somos seres abiertos a la vida, seres que tendemos a desbordarnos, salir de nosotros mismos, proyectarnos en los que vienen detrás, si hasta eso lo tenemos de alguna forma paralizado, pues dice, oye, aquí hay algo que no estamos sabiendo hacer muy bien. Bueno, pues mirad las cifras, hay distintas tesis, pero andan entre los 270.000 y los 370.000 anuales. Por redondear, y a mí me gusta hacerlo más didáctico, 365.000, por decir una cifra. 365.000 son 1.000 al día. Digo, porque haya una regla mnemotécnica que nos aclare. Es decir, entre 270 y 370 me quedo con el 365 para mantener, si quisiéramos crecer un poquito más, que parece razonable, pues haría falta subir todavía esa. Por tanto, 1.000 personas al día. Digo eso para que lo dimensionéis cuando oímos que una patera con 15 personas ha entrado en... ¿Cuántas personas? 15. ¿Cuántas necesitamos por encima de la cifra que en este momento tenemos para mantener la misma población para el año 2050? 1.000 al día. No sé si me estoy explicando. Es decir, que mientras que las personas que entran, y no estoy defendiendo la vía de entrada, como podéis comprender, en las pateras, porque es una vía indigna, arriesgada, y lo que tenemos que lograr es precisamente que haya, como ha pedido tantas veces el Papa Francisco y los pactos de Marrakech, para que haya rutas regulares, es decir, sometidas al derecho, para que haya procesos migratorios responsables, que las personas sepan a dónde van y qué se van a encontrar, porque muchas veces también es verdad que tienen una imagen idílica de una realidad que no es luego la que pensaban, y sobre todo para que sean rutas seguras y con todos los derechos garantizados. En ese sentido es casi un escarnio en la sentencia esta del Tribunal Europeo. Dice que además a los hermanos migrantes habría que pedirlos que pidan asilo en los consulados y embajadas de España en el exterior, cosa que no se puede hacer porque no está permitida. Espero que el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse sobre este aspecto, pues con un conocimiento mayor de la legislación española, oye, acote en los términos que considere oportuno, pero desde luego que no pida imposibles que están expresamente prohibidos por la legislación, ¿no? Porque ahí se ve clarísimo el desconocimiento que tenía el Tribunal Europeo. Bueno, volviendo a las cifras, nos quedamos con esa copla. Cuando digamos que hay un flujo de entrada muy grande, si sube de 1.000, podemos decir, mira, esto nos puede estar pasando como en Jordania, donde 1 de cada 3 personas es migrante, pero aquí de momento estamos lejísimos de esas cifras. Y por tanto, 15, 100, 200, si es que es 1.000 lo que necesitamos. Repito que no estoy defendiendo esa forma de entrada, sino simplemente es un ejercicio didáctico para desdramatizar las cifras y para eliminar o neutralizar el miedo, que está en la base muchas veces de esa sensación que oyes en los bares y en los mercados: nos invaden, nos quitan el trabajo, los no sé cuántos. Pues, chico, que es que ni siquiera estamos en la tasa de reproducción de la población. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué he querido decir hasta ahora? 1, que la hospitalidad es una percha que tenemos que trabajarnos y que tenemos que saber fundamentar. Que no se puede reducir simplemente a un acto de generosidad, de que soy buena gente. No, tiene además unos fundamentos que hay que saber enraizar. Segundo, que mientras no tengamos 1.000 al día, que no nos pongan la cabeza como un bombo, porque no, las cifras ni siquiera permiten llegar a la tasa de crecimiento vegetativo que permitiría mantener la población en el 2050. Y tercera cosa que comparto con todos vosotros, que es, bueno, y ante cómo se posiciona la Iglesia ante la hospitalidad, cómo se posiciona el magisterio de la Iglesia, su enseñanza social, ante los flujos y los desplazamientos forzosos. Pues lo hace con algunos principios que yo creo que de los que nos podemos sentir muy orgullosos. Y yo creo que una de las cosas, una de las cuestiones ante las que los cristianos y en concreto los católicos estamos respondiendo pues con bastante coherencia y con bastante gallardía es precisamente en el tema migratorio. Yo hace poco me veía con autoridades nacionales de este tema y quedé muy gratamente impactado por la percepción que tenían de nosotros como Iglesia, por el respeto
que nos tenían como Iglesia. Esto es algo que sí he podido ir viendo con partidos políticos de todos los pelajes y de todos los signos. Mira, la gente tiene claro que la Iglesia Católica se posiciona de manera coherente y cohesionada del lado de las personas migrantes. No puede ser de otra manera, si nosotros somos un pueblo migrante y venimos de un arameo errante, pero en fin, y eso nos da credibilidad y nos da también mucha fuerza. Bueno, pues posición que tiene la Iglesia, siendo como es, pues la seguidora de una tradición migrante. No me voy a poner a contaros de todos los textos que hay en la Sagrada Escritura, desde Abraham pasando por la Sagrada Familia cuando marcha a Egipto, pero tenemos por un tubo ejemplos de desplazamientos forzosos, muchos de ellos que nos hacen sentir ante la hospitalidad como una experiencia muy nuestra, muy metida en nuestro ADN y en nuestra identidad. La primera afirmación que hace el magisterio de la enseñanza social es que los desplazamientos humanos son un factor natural y que nos ha acompañado siempre. Esto es algo como muy elemental, pero que conviene recordar. Y es que parece que es ahora, que no es ahora. Que es que las personas nos hemos desplazado pues desde los orígenes. Ahora se habla de que el origen de la humanidad está en Tanzania. Pues imaginaos, desde Tanzania a todo el resto del planeta anda que no ha habido movimientos, ¿no? Si ahora probablemente es una época en la que incluso nos desplazamos menos que en otras, donde no teníamos ciudades, sino que éramos nómadas. Uno de los grandes pasos en el Neolítico es precisamente pasar de un grupo nómada que iba con el pastoreo a el desarrollo de la agricultura y las primeras ciudades. Y las grandes ciudades son del siglo XIX, con la industrialización, los cinturones obreros, y las megápolis son de finales del XX y del XXI. O sea que es que llevamos hasta hace nada moviéndonos. Por tanto, la movilidad humana no es un fenómeno artificioso, sino que tiene que ver con la esencia del humano. Es más, cuando no nos movemos, nos pasa lo que me decía un muchacho negro, recién llegado, pidiendo asilo, que decía, oye, qué cosa más curiosa. Dices que voy por la ciudad, por Madrid, y veo de vez en cuando unos gimnasios que ponen low cost, y aquí los tendréis exactamente igual como en todas las ciudades, faltaría más, ¿no? Pero, y donde ves a la gente a través de la cristalera, dice, oye, y yo veo a la gente que está ahí chorreando, corriendo, pero para no ir a ningún sitio. Dice, esto es una cosa inédita. Digo, los blancos hacéis unas cosas rarísimas. Os ponéis de cara a la calle para que os vean todos en pantalón corto. Feísimos porque estáis chorreando, con una cara de agotados y de cansados, y no vais a ningún sitio. Dice, nosotros cuando corremos porque o llevamos prisa o vamos a algún sitio, ¿no? Bueno, pues esto para señalar que efectivamente la movilidad es tan natural que cuando estamos metidos en grandes ciudades y no nos movemos, inventamos las máquinas y los rodillos esos para hacer lo que va con nosotros, ¿no? Movilidad, por tanto, fenómeno natural, es la primera afirmación de la enseñanza social de la Iglesia. La segunda afirmación tiene que ver con la reflexión sobre las causas de los desplazamientos. La Iglesia nos enseña no simplemente, como decía Tagore, cuando el sabio apunta con el dedo, el necio se queda mirando el dedo, cuando apunta a la luna. Bueno, pues la enseñanza social de la Iglesia nos pide que vayamos a las causas. ¿Por qué la gente se está desplazando? Y causas que tienen que ver con los conflictos bélicos, que tienen bastante que ver con nosotros y la industria del armamento y las cuestiones geoestratégicas, que tienen que ver con la política, con las dictaduras, que tiene que ver con el respeto o no de los derechos humanos y que tiene que ver, no en última instancia y cada vez con más importancia, con el cambio climático. El cambio climático en unos años va a ser el primer factor que genera desplazamientos. Cuando vamos en avión por encima de la península, ojo, porque yo que volaba de niño y ahora al volar veo una diferencia abismal, digo intuitivamente, que antes había verdecito y ahora es todo marrón, 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 hasta que subes un poquito a la parte de arriba del norte de España, pero tanto es marrón, 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 desértico, 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 ¿no? Entonces el cambio climático tiene que ver con los desplazamientos. A caballo entre las causas y el derecho a la movilidad, otro elemento que ha incorporado la enseñanza social de la Iglesia es, lo decía Caritas in Veritate,
el deber de cooperación internacional, y añade el Papa Benedicto con esa sutileza que tiene, lo llama cooperación internacional clarividente. No da puntada sin hilo. No es solo la cooperación internacional. Aquí seguro que estáis religiosas, religiosos, que habéis estado en muchísimas partes del mundo y que os sabéis, lo digo es un poco a lo bruto, pero me lo entendéis perfectamente, la tomadura de pelo que a veces es la cooperación internacional. Y como muchas veces la cooperación internacional, incluida la de España y la del gobierno español, es una búsqueda de nichos para inversiones de empresas, tecnologías, etcétera, pero no busca el bien de las personas receptoras de esa ayuda. Y a veces pues nos encontramos con personas cooperantes que viven muy por encima del nivel medio de la población a la que están supuestamente sirviendo, con lo cual, oye, tampoco los descalifico, pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues por eso el Papa habla de la cooperación internacional clarividente. Me atrevo yo a apostillarle, sin trampas. Es decir, que se preocupe de verdad por las poblaciones que están como destinatarias de las ayudas y que no se nos queden por otros caminos. Y por último, la enseñanza social de la Iglesia nos expresa 3 derechos que son importantísimo tener en cuenta. El primero, que a veces se nos olvida, el derecho a no tener que emigrar. El primero y más básico es el derecho a no tener que emigrar. Tenemos que asegurar que las personas puedan vivir con dignidad en aquel lugar donde han nacido, salvo causas gordísimas mayores, y por tanto que estén con unos regímenes políticos respetuosos de los derechos humanos, que sean capaces de vivir en paz, que sean capaces de tener un medio ambiente en el cual puedan desarrollarse sin tener que coger y tener que escapar buscando oportunidades vitales mejores. Por tanto, primer derecho, el derecho a no tener que emigrar, lo cual no tiene nada de racista ni de... No, es el presupuesto de todos es el derecho a no tener que emigrar. Y de la mano de este, cuando no queda más remedio, por las circunstancias que sean, de conflictos bélicos, de persecución o de búsqueda de oportunidades vitales más favorables, el derecho a emigrar, pero no de cualquier manera, el derecho a una inmigración segura, responsable, ordenada y con garantías. Porque en esos adjetivos nos jugamos la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes. Por tanto, frente a lo que a veces se nos acusa, dicen, es que estáis propugnando que todo el mundo pueda moverse por donde quiera, política de puertas abiertas, no sé qué. No, el derecho está para regular situaciones de hecho. Y evidentemente el derecho que regula lo que hacemos en la vía pública, si podemos circular con patinete o no, si las motos pueden aparcar en la acera o no, pues tiene que hacer lo propio también con los desplazamientos humanos. También para decir, vamos a hacer una distribución equitativa de los flujos migratorios. No parece lógico que todo el mundo se vaya a un sitio y no se vaya a otro que tiene más posibilidades. Por tanto, el derecho tiene que intervenir también para regular los flujos migratorios. Pero interviene para satisfacer las necesidades de las personas, no para asfixiarlas. Y ahí está el gran equívoco con el derecho de extranjería. Tenemos un derecho de extranjería que se diferencia del resto de los derechos en que tiene un puntito de perversidad moral. El derecho es el satisfactor natural institucionalizado de las necesidades humanas. El derecho a la vivienda, que es lo que hace institucionalmente, lo que hace es defender la necesidad que tenemos todas las personas de estar bajo techo cuando llueve, de estar bajo cobijo. Y esa forma institucional reconocida internacionalmente, todavía de manera muy incipiente y muy elemental, constituye un derecho. Lo que quiero decir es que los derechos son la forma institucionalizada de responder a necesidades. Pero ahora decidme, ¿el derecho de extranjería responde a necesidades de las personas que se desplazan o más bien la tentación continua es a asfixiarlas? La resolución última, y lo siento mucho, hoy me estoy metiendo con el Tribunal Europeo, pero lo siento muchísimo, es decir, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no satisface necesidades. Por tanto, no es jurídicamente justa, aunque sea técnicamente legal y haya que acatarla, que yo no digo que no se acate, pero tiene un plus de ilegitimidad que bebe de que no satisface necesidades. El buen derecho es el que está colgado de la percha de la justicia y no se nos puede olvidar que la justicia es la virtud de dar a cada uno
lo suyo, lo que necesita, lo que le permite vivir con dignidad. Cuando un derecho impide el ejercicio efectivo de esa dignidad, por más que esté amparado en 50.000 triquiñuelas y lógicas jurídicas, no es un buen derecho. Tercera y última afirmación. Primera, el derecho a no emigrar. Segunda, el derecho a desplazarse, pero con esas condiciones que he dicho, reguladas, responsables, con garantías, etc. Y el tercero es el deber de hospitalidad. Se formula como deber de las sociedades de acogida. Es decir, las sociedades de acogida tenemos que ejercer ese deber de hospitalidad que pasa pues por el poner las condiciones más dignas que podamos y sepamos a las personas que vienen huyendo de la hambruna, de la persecución o de la violencia. Y lo enmarco con la última parte de mi intervención. Voy concluyendo para dejaros, si queréis, algún comentario y después el vídeo que nos tienes preparado, sorpresa. El último apartado tiene que ver con respuestas de la Iglesia y yo os comparto, aquí me consta. Hace poquito ha firmado el arzobispado con el ayuntamiento alguna cosa, puede ser, porque digo, como aquí Radio Macuto se corre todo enseguida y todo se sabe, que ha firmado algo también con el ayuntamiento para la acogida de personas. Quiero decir que yo no vengo a dar lecciones a nadie, faltaría más, sino a compartir, porque estamos todo haciendo, yo creo que haciendo mucho bien y cada uno con sus limitaciones y con sus posibilidades, ¿no? Pero os cuento un poquito algunas claves de las experiencias que estamos teniendo en Madrid, por compartirlas en torno al tema de la hospitalidad. Bueno, primero hay una red más formalizada de entidades pues que llevan en algunos casos muchos años y son entidades, unas confesionales, otras con personas creyentes en ellas, acogiendo a personas desplazadas, asiladas, refugiadas o sistemáticamente también a inmigrantes económicos. Pero en los últimos años, de 2 años para acá, no mucho más, nos hemos encontrado con una nueva realidad que es la que os comparto especialmente, que es la realidad de personas que quedan fuera de la red de los sistemas de acogida. Porque ni las administraciones ni nosotros como Iglesia, a través de nuestras redes que han hecho un esfuerzo enorme y lo siguen haciendo por acoger, se nos quedaban fuera. Y entonces pues hemos dado pie a una experiencia que es la que comparto con todos, pues muy bonita, por lo que tiene de recreación. El otro día me lo decía en una reunión de arciprestes, lo decía un arcipreste y digo, mira, me quedo con esto porque lo identifica muy bien, que recrea la fraternidad cristiana. A ver si me explico. Oye, si hay un grupo de ONGs, de profesionales y de personas que están atendiendo a los asilados, eso está fenomenal, está bárbaro. Pero la comunidad cristiana, de alguna manera, no se siente directamente concernida. No sé si me explico. Lo mismo que nos pasa a veces cuando delegamos a todos los efectos en los agentes de la pastoral social y caritativa. Eso, los de las caritas. Y entonces nosotros, que podemos ser curas, también para decir, vete a las caritas. Y entonces el cura se desentiende de encontrarse con el pobre. Joder, pues vaya... bueno, luego tendrá que intervenir a lo mejor un experto, pero hombre, que el encuentro, el poner cara, a ver si vamos a hacer lo mismo que en la frontera sur, que estamos criticando, que no preguntamos cómo se llama y tampoco lo hacemos nosotros. Digo que esto también nos viene para bajarnos a la humildad al sitio justo, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues pidiendo a parroquias normales, que además han sido generalmente parroquias de barrios sencillos, el que pusieran a disposición pues un salón para acoger durante la noche a personas. Y entonces lo que hacían es, y ya tenemos los que conozcáis Madrid, desde la estación de Atocha sigues bajando prácticamente hasta Vallecas y digo, mira, estamos recreando una especie de Camino de Santiago bis en otro sentido. El Camino de Santiago, bueno, pues se fue construyendo también con las personas que, además de sus propias religiosas, laicas, daban una acogida especial a los peregrinos y construían luego un espacio para que los que venían con cabalgaduras que dejaran aquí los caballos, para luego lavarles los pies, bueno, pues toda, desde Atocha hasta prácticamente Pablo Neruda, que son así como 4 o 5 estaciones, la inmensa mayoría de las parroquias, que son de todo signo, y es también una de las cosas más bonitas,
yo digo pelajes en la iglesia, que a veces unos somos de los no sé qué y los otros de los no sé cuántos. Felizmente cada vez nos llevamos mejor y cada vez estamos relativizando las tonterías, pero ha habido momentos en que como también participamos de la tontería, pues hemos puesto más acento en lo que nos separaba que en lo que nos vincula, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es lo importante, lo demás son tonterías. Bueno, pues tienes ahí todas las parroquias con pelajes distintos, cada uno haciéndolo a su estilo, como debe ser, espacios de acogida. Y entonces los grupos de matrimonios de la parroquia de La Paz, que mira, pues nosotros durante 30 días vamos rotándonos y lo que hacemos es bajar con nuestra familia y los niños a cenar con los refugiados. Y entonces baja, digo por lo que tiene lo de la fraternidad, lo decía, porque ya no es que pedimos por los asilados y roguemos al Señor, sino que hemos bajado y una vez al mes, que no es que altere la vida familiar tantísimo, y que esa noche hay que cocinar, pues en lugar de para 3, para 4, para 5, pues para 15, pues es un poquito más latoso. Pero tiene algo también de bonito, porque se baja a cocinar a la propia parroquia. Y si hay alguien que se le da muy bien la cocina ese día, se queda también, pues para echar una mano, ¿no? Con lo cual, esa familia ha cenado, toda la familia, con las personas que están siendo acogidas. Este verano ha sido precioso porque chavales jóvenes que habían abandonado las parroquias, que nos pasa a veces, no sé aquí, pero a veces en Madrid, dices, jo, nos hacen la primera comunión, empiezan con la confirmación y enseguida nos vuelan y se nos... Oye, pues como los chavales están ya en la universidad, hablan idiomas, se manejan y tal, han dicho en varias parroquias, oye, que nos quedamos nosotros a sus padres, que este año no queremos irnos de vacaciones por ahí, que nos quedamos porque queremos ayudar a nuestros amigos que hemos conocido, pues subsaharianos, y vamos a montar una liga de fútbol, y vamos a hacer no sé qué y no sé cuántos. Y se han quedado chavales que estaban ya separados, alejados de la vida parroquial. Bueno, está siendo un elemento revitalizador de la comunidad cristiana, que está dando un rostro nuevo a las parroquias, de una manera sencilla. No penséis que... Pero ahora, en la parroquia de Atocha, pasas por la puerta, Avenida Ciudad de Barcelona para abajo, oye, y en algunas misas te enteras que están en misa porque oyes los tambores, porque los hermanos negros tienen montada la animación de la celebración de la Eucaristía y se oye atronadoramente, y la gente, en lugar de decir, al revés, va, se motiva y acude. Es decir, la hospitalidad, la vuelta a lo esencial del cristianismo nos hace ser más creíbles, más significativos y más apasionadamente cristianos. Yo digo siempre, y voy concluyendo, que no estamos haciendo muchísimo, porque no sería verdad, estamos haciendo cositas por los hermanos migrantes y por los hermanos asilados. Pero los migrantes y los asilados están haciendo tanto por nosotros, están haciendo tanto por nuestras comunidades cristianas, están regalándonos tantos a la Iglesia, que nos están revitalizando, rejuveneciendo, reentusiasmando. Yo he visto a párrocos mayores que me decían, yo ya estaba un poquito escéptico porque estaba ya harto y veía que, pues que es que esto vamos a quedar una iglesia de viejos. Dice, ¿y ha sido venir esta gente? Dice, y es que me vivo a mí mismo como cuando iba de campamentos hace 40 años, con ese celo apostólico, ese entusiasmo y esa fuerza y tal. Dice que la estoy recuperando al lado de esta gente. Bueno, yo creo que es que efectivamente los pobres en general son fuente de gracia. Los pobres son sacramento de Cristo y los sacramentos siempre nos traen gracia y los pobres nos hacen agraciados. Cuando nos ponemos a tiro de los pobres, cuando compartimos con ellos de verdad, no solo en la canción, techo y pan, pues entonces se produce el milagro, y es que nos rejuvenecen, nos regalan no su gracia, sino la gracia de Dios, y nos hacen ser una iglesia pues más evangélica, más apasionada, más creíble, con una capacidad de interpelación a los que no son creyentes, a los que se han separado y se han alejado, que de verdad hacía muchísimo que no veíamos este tipo de cosas de manera, insisto, sencillísima, elemental, que es pues, unos colchones, unos platos de comida y se produce el milagro. En el fondo es lo de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Poner lo que se tiene en común y Dios obra el milagro. Bueno, pues la hospitalidad creo que es uno de los actores que posibilitan milagros y los van a posibilitar en la Iglesia del futuro con una manera muy intensa. El rejuvenecimiento de nuestra Iglesia y la vuelta al vigor teologal
que a veces nos faltaba un poquito de fe, un poquito de esperanza y un poquito de caridad. Estábamos instalados en un cristianismo que siempre estaba mirando al mundo como la causa de todos los males y no veíamos que era en nosotros, que teníamos poco vigor en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y han tenido que venir nuestros hermanos desplazados para decirnos que merece la pena creer en Dios, que tenemos razones para seguir esperando y que la caridad como cariño, ternura, cercanía, mimo, cuidado, hospitalidad nos permite multiplicar los valores del reino, incluso con nuestras pobres obras, con nuestras contradicciones y con las chapucillas. Dios sigue haciendo milagros con chapuzas humanas y con chapuceros como nosotros. La hospitalidad es una de las llaves para que se produzca ese milagro. Muchas gracias.